¿Puede un cuerpo humano, tu cuerpo, el mío, arder en llamas intensas, consumirse hasta las cenizas, y hacerlo desde dentro, sin ninguna fuente de fuego externa, sin una explicación lógica que calme nuestros miedos más profundos? Imagina la escena, una habitación apenas tocada por el fuego, quizás un poco de hollín en el techo, muebles intactos, pero en el centro, donde antes había una persona, ahora solo quedan cenizas, un fragmento de hueso, tal vez un pie o una mano curiosamente preservados. Esto no es el inicio de una novela de terror barata. Esto es el corazón de uno de los misterios más inquietantes y debatidos de la historia, la combustión humana espontánea. Durante siglos, los relatos han persistido, susurrados con una mezcla de pavor y fascinación. Historias de personas que, sin previo aviso, se convierten en antorchas humanas, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. La ciencia, con toda su lógica y sus métodos rigurosos, ha intentado desentrañar este enigma, ofreciendo explicaciones que, para muchos, se sienten incompletas, incapaces de abarcar la totalidad del horror y la extrañeza de estos sucesos. ¿Estamos ante un mito aterrador, una leyenda urbana magnificada por el miedo colectivo? ¿O nos enfrentamos a un fenómeno real, tan raro y tan extremo, que la ciencia actual simplemente no puede explicarlo del todo, dejándonos con la escalofriante posibilidad de que el cuerpo humano guarde secretos ígneos que apenas comenzamos a comprender? Hoy vamos a sumergirnos en las llamas de este misterio. Exploraremos casos documentados que han desconcertado a investigadores y aterrorizado a testigos. Analizaremos las teorías, desde las más antiguas y supersticiosas hasta los intentos científicos más modernos por dar sentido a lo aparentemente imposible. Prepárense, porque vamos a caminar por el borde de lo conocido, hacia un territorio donde la realidad parece desafiar todas nuestras expectativas. La combustión humana espontánea, ¿están listos para enfrentar la verdad, sea cual sea? La historia de la combustión humana espontánea, o CHE, no es reciente. Se pierde en los anales del tiempo, con relatos que se remontan al menos al siglo XVII, aunque algunos investigadores sugieren que podríamos encontrar ecos aún más antiguos si supiéramos dónde buscar. Pero fue en el siglo XVIII cuando el fenómeno comenzó a captar la atención de una manera más formal, aunque todavía teñida por las creencias de la época. Uno de los primeros casos que resonó con fuerza en los registros europeos fue el de Nicole Millet, ocurrido en Reims, Francia, en el año 1725. Nicole era la esposa de un posadero. Una mañana, su esposo, Jean Millet, se despertó para encontrar a su esposa reducida a un montón de cenizas y algunos fragmentos óseos en el suelo de paja de su cocina, que extrañamente no se había incendiado. Solo su cabeza y parte de sus piernas permanecían. El horror de la escena era indescriptible. Jean Millet fue inmediatamente arrestado bajo sospecha de asesinato. ¿Quién más podría haber hecho algo tan terrible? La lógica de la época, y quizás incluso la nuestra inicial, apuntaría a un crimen pasional, a una disputa que terminó de la peor manera. Sin embargo, durante el juicio, un joven cirujano llamado Claude Nicolas Lecat presentó una defensa insólita. Argumentó que Nicole no había sido asesinada por su esposo, sino que había sido víctima de combustión espontánea, un fenómeno que, según él, podía ocurrir en ciertas circunstancias, especialmente en personas que consumían alcohol en exceso, como se rumoreaba de Nicole. Lecat describió cómo el cuerpo podría, de alguna manera, generar su propio fuego interno. Para sorpresa de muchos, y quizás por la falta de pruebas contundentes contra Jean Millet, el tribunal aceptó esta extraña explicación. Jean fue absuelto. Este caso no solo liberó a un hombre, sino que también plantó la semilla de la CHE en la conciencia pública y médica de Europa. Apenas unos años después, en 1731, Italia nos ofrecería otro caso aún más desconcertante y detallado, el de la condesa Cornelia Sangheri Bandi. La condesa, una mujer de 62 años de Cesena, fue descrita como una dama culta y piadosa. Una noche, después de conversar con su doncella, se retiró a sus aposentos. A la mañana siguiente, la doncella, preocupada porque la condesa no respondía, entró en la habitación. Lo que encontró fue una escena sacada de una pesadilla. El relato, popularizado por el escritor y erudito Giuseppe Bianchini, describe que la habitación estaba llena de un hollín grasiento y amarillento que cubría los muebles y las paredes. En el suelo, a unos metros de la cama, que estaba intacta, yacían los restos de la condesa.
Eran principalmente cenizas, a excepción de sus piernas, que estaban extrañamente intactas hasta las rodillas, aún con sus medias puestas. Su cabeza también había desaparecido casi por completo, dejando solo una pequeña porción carbonizada. 2 velas sobre una mesa cercana tenían las mechas consumidas, pero la cera estaba intacta, como si el calor no las hubiera afectado. El aire estaba impregnado de un olor nauseabundo y penetrante. Bianchini especuló que algún tipo de vapor inflamable, quizás generado por la propia condesa debido a su disposición interna, se había encendido por las velas. Aunque esto no explicaba por qué la cama y el resto de la habitación no habían ardido. La minuciosidad de la descripción y la posición social de la víctima dieron a este caso una notoriedad considerable, y fue citado durante décadas como prueba de la existencia de la Che. El Reino Unido no se quedaría atrás en estos extraños sucesos. En 1744, en Ipswich, Grace Pett, la esposa de un pescador, encontró un final similar. Grace, una mujer de unos 60 años, era conocida por su afición a la ginebra, una bebida que en aquella época se asociaba con la pobreza y la degradación moral, y que rápidamente se convirtió en un factor recurrente en las primeras teorías sobre la Che. Su hija relató que una noche dejó a su madre sentada en una silla cerca del fuego, fumando una pipa, como solía hacer antes de acostarse. A la mañana siguiente, la encontró en el suelo, o más bien, lo que quedaba de ella. Era un montón de cenizas y huesos calcinados. Solo una pierna y un muslo permanecieron intactos. El suelo de madera debajo de ella estaba quemado, pero el resto de la modesta habitación, incluyendo una pantalla de papel y ropa de niños que estaban cerca, no había sufrido daño alguno. De nuevo, la pregunta, ¿cómo pudo un cuerpo generar un calor tan intenso como para consumirse de esa manera, sin que ese calor se propagara y destruyera todo a su alrededor? Los médicos locales quedaron perplejos. Algunos sugirieron que una chispa de la chimenea o de su pipa podría haber encendido su ropa impregnada de alcohol, pero esto no explicaba la total incineración del torso mientras otras partes permanecían intactas, ni la falta de propagación del fuego. Estos casos históricos, y muchos otros como ellos, comenzaron a dibujar un patrón inquietante. Se hablaba de víctimas que a menudo eran mujeres, a menudo mayores, a veces con sobrepeso, y frecuentemente asociadas con el consumo de alcohol. La idea de que el alcohol podía hacer que el cuerpo fuera más combustible se arraigó profundamente. Escritores famosos del siglo XIX, como Charles Dickens en su novela Bleak House, incluyeron personajes que morían por combustión espontánea, lo que ayudó a cimentar el fenómeno en la imaginación popular. El personaje de Crook, un alcohólico empedernido, muere de esta forma, dejando una mancha de grasa y un olor nauseabundo, detalles extraídos directamente de los informes de casos reales. Dickens incluso defendió la veracidad del fenómeno en el prefacio de su libro, citando varios casos documentados y la opinión de médicos de la época. La controversia ya estaba servida, ¿era la Che un castigo divino para los pecadores y bebedores, como algunos predicadores sugerían, o había una explicación física, aunque extraña, detrás de estas muertes? La falta de conocimiento sobre la química del cuerpo y los procesos de combustión en aquellos siglos solo añadía capas de misterio y especulación. Lo que sí estaba claro era que la gente estaba muriendo de formas horribles y aparentemente inexplicables, y el miedo a que pudiera sucederle a cualquiera comenzaba a extenderse. Si avanzamos en el tiempo, hasta mediados del siglo XX, nos encontramos con uno de los casos más emblemáticos y citados de combustión humana espontánea, el de Mary Hardy Rice. Ocurrió en St. Petersburg, Florida, el 2 de julio de 1951. Mary Rice era una viuda de 67 años, descrita como una mujer algo corpulenta. La noche anterior, su hijo, el Dr. Richard Rice, la había visitado y la había dejado sentada en su sillón favorito, vistiendo un camisón de rayón. A la mañana siguiente, su casera, Pansy Carpenter, fue a entregarle un telegrama. Al tocar el pomo de la puerta del apartamento de Mary, lo encontró extrañamente caliente. Presintiendo que algo andaba mal, pidió ayuda a unos pintores que trabajaban cerca. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, una ráfaga de aire caliente salió del interior, pero no había llamas visibles. Lo que vieron los dejó horrorizados. Gran parte del apartamento estaba intacto. Periódicos apilados cerca del sillón no estaban quemados. La pintura en las paredes cercanas no estaba chamuscada.
Sin embargo, en un rincón, donde había estado el sillón de Mary, solo quedaba un círculo quemado en la alfombra, los resortes del sillón y un montón de cenizas grasientas. De Mary Rice, solo se encontró un cráneo encogido al tamaño de una taza de té, una sección de su espina dorsal y su pie izquierdo, aún calzado con una zapatilla de satén, curiosamente intacto a unos centímetros del área principal de combustión. Se estimó que se habrían necesitado temperaturas de más de 1600 grados Celsius para consumir un cuerpo de esa manera, temperaturas propias de un crematorio. ¿Cómo pudo generarse tal calor en un apartamento sin reducirlo todo a cenizas? El jefe de policía de St. Petersburg, J.R. Reichert, envió el puñado de cenizas y los fragmentos restantes al FBI para su análisis. El informe del FBI, firmado por el mismísimo J. Edgar Hoover, concluyó que no había evidencia de ningún acelerante químico conocido. El FBI sugirió que la señora Rice, quien era fumadora y tomaba pastillas para dormir, podría haberse quedado dormida con un cigarrillo encendido, que prendió su camisón inflamable. Luego, su propia grasa corporal habría actuado como combustible, en un proceso lento pero intenso. Esta fue una de las primeras veces que se articuló formalmente lo que más tarde se conocería como el efecto mecha. Sin embargo, muchos detalles seguían siendo desconcertantes. ¿Por qué el fuego se limitó de forma tan precisa al cuerpo de la señora Rice? ¿Cómo explicar el encogimiento extremo del cráneo, un fenómeno que generalmente no se observa en incendios domésticos? El antropólogo físico Wilhelm Krogman, consultado en el caso, expresó su perplejidad, afirmando que nunca había visto un cráneo humano encogerse de esa manera por el fuego y que se necesitaría un calor mucho más intenso y prolongado del que un simple sillón en llamas podría proporcionar para incinerar un cuerpo. Tan completamente, dijo, lo encuentro difícil de creer que un cuerpo humano, una vez encendido, pueda consumir virtualmente toda la carne y el hueso, dejando tan poco residuo. El caso de Mary Rice se convirtió en un clásico instantáneo, un rompecabezas que sigue debatiéndose hoy en día. Para los creyentes en la Chepura, era la prueba definitiva. Para los escépticos, era un ejemplo extremo pero explicable del efecto mecha. La verdad, como suele suceder, parecía flotar incómodamente entre ambas posturas. Estos casos, desde Nicole Millet hasta Mary Rice, no son solo anécdotas macabras, son los pilares sobre los que se construye la leyenda y la investigación de la combustión humana espontánea. Nos muestran que, a lo largo de la historia, la gente ha luchado por comprender cómo algo tan sólido y vital como un cuerpo humano puede, aparentemente, autodestruirse con tal ferocidad. Al examinar la vasta colección de relatos sobre la combustión humana espontánea a lo largo de los siglos, comienzan a emerger ciertos patrones, características comunes que se repiten con una frecuencia inquietante, pintando un retrato aún más extraño de este fenómeno. Es como si estuviéramos mirando las piezas de un rompecabezas macabro, intentando encontrar la imagen completa. Una de las primeras observaciones que a menudo se destaca es el perfil de la víctima. Aunque la Che puede afectar a cualquiera, hay una tendencia en los casos reportados a que las víctimas sean personas mayores, a menudo mujeres. También se ha señalado con frecuencia que muchas víctimas tenían sobrepeso o eran descritas como corpulentas. Y, como mencionamos antes, el consumo de alcohol y el tabaquismo aparecen repetidamente en los informes, especialmente en los casos más antiguos, lo que llevó a las primeras teorías sobre la inflamabilidad del cuerpo inducida por el alcohol. Sin embargo, es crucial señalar que no todas las víctimas encajan en este perfil. Ha habido casos que involucran a hombres, a personas jóvenes e incluso a individuos que no consumían alcohol ni fumaban, lo que complica cualquier intento de generalización simplista. Otro rasgo distintivo, y quizás el más desconcertante, es la naturaleza localizada y extrema de la combustión. El torso de la víctima suele ser la parte más severamente afectada, a menudo reducido a un montón de cenizas y fragmentos de hueso. Sin embargo, las extremidades, manos, pies, y a veces incluso partes de los brazos y las piernas pueden encontrarse sorprendentemente intactas, a veces a pocos centímetros del epicentro de la incineración. Pensemos en el pie calzado de Mary Rice, o las piernas de la condesa Bundy. Esta preservación selectiva es extremadamente difícil de explicar mediante incendios convencionales, donde el fuego tendería a consumir todo de manera más uniforme o a propagarse. Es como si el fuego se originara en el centro del cuerpo y ardiera con una intensidad increíble, pero sin extenderse mucho más allá.
Además, la incineración del cuerpo suele ser mucho más completa de lo que se esperaría en un incendio doméstico típico. Los huesos pueden estar calcinados, es decir, reducidos a un polvo quebradizo. Un proceso que en los crematorios modernos requiere temperaturas superiores a los 800 a 1000 grados Celsius mantenidas durante un tiempo considerable. ¿Qué tal grado de destrucción ósea pueda ocurrir en una habitación sin que ésta se incendie por completo es uno de los mayores enigmas de la Che? Y esto nos lleva a otra característica clave, la mínima o nula propagación del fuego al entorno circundante. Los informes describen repetidamente cómo los muebles cercanos, las alfombras, las cortinas, e incluso objetos altamente inflamables como periódicos o ropa, permanecen intactos o solo ligeramente chamuscados, a pesar de la aparente ferocidad del fuego que consumió a la víctima. Imaginen la escena, un cuerpo reducido a cenizas en un sillón, pero la mesa de madera junto al sillón apenas tiene una mancha de hollín. O el suelo debajo de la víctima puede estar quemado, pero las paredes adyacentes están limpias. Esta falta de daño colateral es una de las principales razones por las que la Che desafía las explicaciones simples basadas en accidentes con fuego. Un fuego lo suficientemente potente como para incinerar un cuerpo humano de la forma descrita normalmente causaría un incendio generalizado en la habitación o incluso en toda la casa. Junto con las cenizas, a menudo se describe la presencia de un residuo peculiar, un hollín grasiento, a veces amarillento o de un color oscuro, que se deposita en las paredes, el techo y los muebles. Incluso en habitaciones adyacentes. Este hollín se describe como aceitoso al tacto y difícil de limpiar. Además, muchos relatos mencionan un olor distintivo, dulce, acre o simplemente nauseabundo, que impregna el lugar y que algunos testigos han descrito como diferente al olor de un incendio común. Estos detalles, el hollín graso y el olor particular, sugieren que el proceso de combustión podría ser diferente al de la quema de materiales como la madera o la tela. Podría indicar que es la propia grasa corporal la que está ardiendo de una manera específica. Finalmente, en muchos casos, no hay signos de lucha. Las víctimas a menudo son encontradas en posiciones relajadas, como sentadas en una silla o acostadas en la cama, lo que sugiere que la muerte fue rápida o que la persona estaba incapacitada antes de que comenzara el fuego. Esto ha llevado a especulaciones sobre si la víctima estaba dormida, inconsciente debido al alcohol o a alguna condición médica, o si el proceso de combustión es tan increíblemente rápido que no hay tiempo para reaccionar. La ausencia de gritos o de intentos de escapar en muchos de estos escenarios solo añade una capa más de misterio. Todas estas características juntas del perfil de la víctima, la combustión localizada pero extrema, la preservación de las extremidades, la falta de daño al entorno, el hollín graso, el olor particular y la ausencia de lucha componen el síndrome de la combustión humana espontánea. Es esta combinación de factores lo que hace que el fenómeno sea tan difícil de explicar satisfactoriamente. Cada característica individual podría, quizás, tener una explicación aislada, pero cuando se presentan todas juntas en un solo evento, la perplejidad se multiplica. Los investigadores y científicos que han abordado este tema se enfrentan a un desafío formidable, encontrar una teoría que pueda dar cuenta de todos estos elementos de manera coherente y plausible. No es de extrañar que la Che siga siendo un tema de debate tan acalorado, porque la anatomía de este misterio es, en sí misma, profundamente desconcertante. Ante un fenómeno tan extraño y aterrador como la combustión humana espontánea, es natural que la ciencia intente encontrar explicaciones racionales. Después de todo, la ciencia busca desentrañar los misterios del universo, y un cuerpo humano que arde sin causa aparente es, sin duda, un misterio de primer orden. Sin embargo, la comunidad científica, en general, ha sido bastante escéptica sobre la idea de que los humanos puedan simplemente estallar en llamas de forma espontánea, sin una fuente externa de ignición. La mayoría de los científicos sostienen que todos los casos atribuidos a la Che pueden explicarse por causas naturales y conocidas, aunque a veces estas causas se combinen de maneras inusuales o extremas. La explicación científica más aceptada y citada para los fenómenos que se asemejan a la Che es el efecto mecha o efecto vela, Vick Effect en inglés. Esta teoría propone que el cuerpo humano puede, bajo ciertas circunstancias, comportarse de manera similar a una vela. En una vela, la cera, el combustible, es derretida por el calor de la llama y sube por la mecha, donde se vaporiza y arde.
En el caso de un ser humano, la grasa corporal actuaría como la cera, el combustible, y la ropa de la víctima o incluso su propio cabello actuarían como la mecha. El proceso comenzaría con una fuente externa de ignición, por pequeña que sea, un cigarrillo encendido que cae sobre la ropa, una chispa de una chimenea, una vela volcada. Esta fuente prendería la ropa, la mecha, y el calor generado comenzaría a derretir la grasa subcutánea. Esta grasa líquida impregnaría la ropa, proporcionando un suministro continuo de combustible a la llama. El fuego podría entonces arder lentamente, pero con gran intensidad y durante un periodo prolongado, consumiendo la grasa corporal. El efecto mecha puede explicar varias de las características desconcertantes de la Che. Por ejemplo, podría explicar por qué el torso, que contiene una gran cantidad de grasa, es la parte más consumida, mientras que las extremidades, con menos grasa, pueden quedar intactas. También podría explicar la combustión localizada, ya que el fuego se alimentaría principalmente de la grasa que está directamente debajo de la mecha de ropa en llamas. El calor se dirigiría principalmente hacia arriba, lo que podría explicar por qué los objetos a nivel del suelo o incluso los muebles bajos cercanos podrían no incendiarse, mientras que el techo podría cubrirse de hollín. La combustión lenta y prolongada de la grasa también podría generar el hollín grasiento y los olores extraños que se reportan. Para probar la validez del efecto mecha, se han realizado varios experimentos. Uno de los más conocidos fue llevado a cabo por el Dr. John Dean, un criminalista forense de California. En 1998, para un documental de la BBC, Dean envolvió el cuerpo de un cerdo, cuya composición de grasa es similar a la humana, en una manta. Lo colocó en una habitación amueblada y lo encendió con una pequeña cantidad de gasolina, simulando un accidente con un cigarrillo. El cerdo ardió durante varias horas con una llama relativamente pequeña y contenida. Al final, una parte significativa del cuerpo del cerdo se había consumido, y los huesos estaban calcinados. La habitación sufrió daños por humo y hollín, pero no se incendió por completo. Este experimento demostró que el efecto mecha es un fenómeno real y que puede producir un grado de destrucción corporal sorprendentemente alto con un daño relativamente limitado al entorno. Sin embargo, a pesar de la solidez aparente del efecto mecha, algunos investigadores y entusiastas de la Che argumentan que no explica todos los aspectos de todos los casos. Por ejemplo, ¿puede el efecto mecha explicar la extrema calcinación de los huesos reportada en algunos casos, que requeriría temperaturas muy altas mantenidas durante mucho tiempo? Algunos sostienen que las llamas de grasa ardiendo no alcanzarían temperaturas suficientemente altas. ¿Y qué hay de la velocidad? Algunos relatos históricos hablan de una combustión casi instantánea, lo cual no encaja con el proceso lento del efecto mecha. Además, ¿cómo explicar los casos en los que no se encuentra ninguna fuente obvia de ignición externa, aunque esto es a menudo difícil de determinar con certeza después de un incendio? A lo largo de la historia, se han propuesto otras teorías, aunque la mayoría han sido descartadas por la ciencia moderna. En los primeros tiempos, se culpaba al consumo excesivo de alcohol, sugiriendo que podía hacer que el cuerpo fuera internamente combustible. Esta idea ha sido refutada, ya que el contenido de alcohol en el cuerpo de incluso el bebedor más empedernido es demasiado bajo para ser inflamable. Otras teorías antiguas hablaban de la acumulación de gases inflamables en el cuerpo, como el metano producido por la digestión, o de la ignición de fósforo elemental en los tejidos, pero no hay evidencia científica sólida que respalde estas ideas. También se ha especulado con la electricidad estática, sugiriendo que una descarga podría encender los gases corporales o la ropa, pero esto es altamente improbable. Otra teoría exótica que a veces se menciona es la del rayo globular o bola de fuego, un fenómeno atmosférico raro y poco comprendido en el que aparece una esfera luminosa de energía. Se ha sugerido que un rayo globular podría entrar en una habitación y causar una combustión rápida e intensa. Sin embargo, los rayos globulares son extremadamente raros, y vincularlos de manera concluyente a los casos de Che es puramente especulativo. Por supuesto, también existe la posibilidad de que algunos casos atribuidos a la Che sean, en realidad, asesinatos inteligentemente disfrazados, donde el perpetrador intenta destruir el cuerpo y la evidencia mediante el fuego. Los investigadores forenses siempre deben considerar esta posibilidad, buscando signos de trauma o la presencia de acelerantes que el asesino podría haber utilizado.
Sin embargo, en muchos de los casos clásicos de Che, no se encontraron pruebas de juego sucio. Así, la ciencia se encuentra en una posición donde el efecto mecha ofrece una explicación plausible para muchos, si no la mayoría, de los supuestos casos de Che. Parece ser la solución más racional y científicamente fundamentada para este espeluznante rompecabezas. Sin embargo, para una minoría de personas, incluyendo algunos investigadores y muchos aficionados a lo paranormal, el efecto mecha no es suficiente. Sienten que todavía hay detalles en algunos casos: la extrema calcinación, la preservación de objetos delicados justo al lado de la incineración, la ausencia total de una fuente de ignición creíble, o la supuesta rapidez del proceso, que esta teoría no puede explicar completamente. Es esta persistente duda, este pequeño resquicio de inexplicabilidad, lo que permite que el misterio de la combustión humana espontánea continúe ardiendo en nuestra imaginación colectiva, resistiéndose a ser completamente extinguido por las frías aguas de la explicación científica convencional. La ciencia, con su compromiso con la evidencia y la replicabilidad, sigue buscando respuestas, pero la naturaleza misma de estos eventos, a menudo sin testigos, con la evidencia principal destruida, hace que la investigación sea increíblemente difícil. Aunque los casos más famosos de combustión humana espontánea parecen pertenecer a épocas pasadas, el fenómeno, o al menos los informes de muertes que se le asemejan, no ha desaparecido por completo en la era moderna. De hecho, algunos incidentes relativamente recientes han reavivado el debate y han mantenido viva la escalofriante pregunta de si realmente entendemos todo lo que hay que saber sobre cómo y por qué un cuerpo humano puede arder. Estos casos modernos, a menudo investigados con técnicas forenses más avanzadas, siguen presentando características que desconciertan a los expertos y alimentan la controversia. Un caso notable del siglo XX es el del Dr. John Irving Bentley, un médico de 92 años de Coudersport, Pensilvania. El 5 de diciembre de 1966, un lector de medidores llamado Don Gosnell fue a la casa del Dr. Bentley. Al entrar en el baño, notó un extraño olor y un humo azul claro. Lo que encontró fue un agujero quemado en el suelo del baño, de aproximadamente 1 metro por 75 centímetros. Dentro del agujero, en el sótano de abajo, había un montón de cenizas. De la pierna del Dr. Bentley, solo quedaba la parte inferior, desde la rodilla hacia abajo, curiosamente intacta. Su andador también estaba cerca del agujero, pero no completamente destruido. El resto del cuerpo del Dr. Bentley se había consumido por completo. La explicación oficial fue que el Dr. Bentley, conocido por fumar en pipa, probablemente dejó caer brasas encendidas sobre su ropa de dormir, que prendió fuego. Luego, el efecto mecha habría hecho el resto, con su cuerpo cayendo a través del suelo de madera a medida que ardía. Sin embargo, la imagen de esa solitaria pierna intacta junto a un montón de cenizas y un agujero en el suelo sigue siendo una de las más icónicas y perturbadoras asociadas con la Che. La pregunta persiste: ¿puede una simple pipa causar una destrucción tan localizada y completa? Otro caso que atrajo la atención fue el de George Matt, un bombero retirado de Crown Point, Nueva York. En marzo de 1986, su hijo lo encontró muerto en su cama. El cuerpo de Matt estaba casi completamente incinerado, reducido a cenizas y fragmentos de huesos carbonizados. Sin embargo, la cama sobre la que yacía apenas estaba chamuscada en la parte superior. Un cráneo encogido y partes de su caja torácica eran los únicos restos reconocibles. No había signos de acelerantes, y la causa oficial de la muerte fue asfixia por inhalación de humo debido a un incendio confinado al cuerpo. Los investigadores sugirieron que Matt, que tenía problemas de salud y era fumador, podría haber sufrido un ataque al corazón mientras fumaba, y el cigarrillo encendido prendió su ropa. De nuevo, el efecto mecha fue la explicación preferida. Pero la intensidad de la combustión, que destruyó la mayor parte de un hombre corpulento dejando la cama relativamente intacta, sigue siendo un punto de debate para aquellos que buscan respuestas más allá de lo convencional. Quizás uno de los casos más recientes y significativos que ha dado credibilidad, al menos en términos oficiales, a la idea de la combustión espontánea es el de Michael Faherty, un hombre de 76 años de Galway, Irlanda. En diciembre de 2010, los vecinos alertaron a los servicios de emergencia al ver humo saliendo de su casa. Los bomberos encontraron el cuerpo de Faherty completamente quemado, boca arriba en el suelo de su sala de estar, cerca de una chimenea. Sin embargo,
el fuego en la chimenea no era la causa, de hecho, el daño en la habitación se limitaba casi exclusivamente al cuerpo del señor Faherty y al suelo directamente debajo de él, y al techo justo encima. El resto de la habitación, incluyendo muebles y otros objetos, estaba prácticamente intacto. El Dr. Ciaran M. C. Loughlin, el forense del oeste de Galway, llevó a cabo una investigación exhaustiva. Después de considerar todas las pruebas, incluyendo la ausencia de acelerantes y el hecho de que la chimenea no parecía haber causado el incendio, el Dr. M. C. Loughlin emitió un veredicto sorprendente. Declaró que Michael Faherty había muerto por combustión espontánea. En su informe, afirmó, este fuego fue investigado a fondo y me quedo con la conclusión de que encaja en la categoría de combustión humana espontánea, para la cual no hay una explicación adecuada. Este fue, que se sepa, el primer caso en Irlanda, y uno de los pocos en el mundo, en el que la combustión espontánea fue registrada oficialmente como la causa de la muerte por un forense. Esta decisión generó una gran atención mediática y reavivó el debate científico y público. Para muchos, era una validación de que la CHE es un fenómeno real y no solo folclore. Para otros, era simplemente un reconocimiento de que, en este caso particular, no se pudo encontrar ninguna otra explicación satisfactoria. Lo que no necesariamente prueba que el cuerpo se encendió espontáneamente en el sentido literal de la palabra. Estos casos modernos, junto con los históricos, nos enfrentan repetidamente al mismo dilema. Por un lado, tenemos explicaciones científicas como el efecto mecha, que son lógicas, demostrables hasta cierto punto, y que pueden dar cuenta de muchas de las características observadas. Por otro lado, tenemos detalles persistentes en algunos casos, la intensidad del calor aparentemente necesaria para la calcinación de los huesos, la extrema localización del fuego, la ausencia de una fuente clara de ignición en algunos informes, y ahora incluso veredictos forenses que citan la CHE, que mantienen viva la duda. La dificultad inherente a la investigación de estos sucesos es un factor crucial. A menudo, la víctima está sola en el momento de la muerte, y el fuego destruye gran parte de la evidencia potencial. Los investigadores llegan a una escena de devastación y deben tratar de reconstruir lo que sucedió a partir de muy pocas pistas. Es comprensible que, en tales circunstancias, el misterio pueda persistir. ¿Son todos estos casos simplemente ejemplos extremos y mal comprendidos del efecto mecha, quizás combinados con circunstancias inusuales o condiciones médicas no detectadas? ¿O existe realmente un mecanismo desconocido, un factor X, que puede hacer que un cuerpo humano arda de una manera tan peculiar y aterradora? La ciencia se basa en la evidencia, y la evidencia definitiva para un mecanismo de combustión espontánea sigue siendo esquiva. Sin embargo, la ausencia de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia. Y mientras existan casos que desafíen nuestras explicaciones actuales, la pregunta sobre la combustión humana espontánea seguirá siendo una brasa ardiente en el corazón de lo desconocido. Así, hemos viajado a través de los siglos, desde las primeras y temerosas crónicas de cuerpos consumidos por llamas inexplicables, hasta los modernos laboratorios forenses que luchan por dar sentido a estos horrores. Hemos visto cómo la combustión humana espontánea ha pasado de ser considerada un castigo divino o una consecuencia del vicio, a ser objeto de intenso debate científico y popular. Hemos desglosado las características comunes que pintan un cuadro tan particular, la destrucción casi total del torso, la curiosa preservación de las extremidades, el daño mínimo al entorno circundante a pesar de un fuego que parece haber alcanzado temperaturas de crematorio. Y nos hemos enfrentado a la explicación principal que ofrece la ciencia, el efecto mecha, esa teoría que nos dice que, bajo las circunstancias adecuadas, nuestro propio cuerpo puede convertirse en el combustible de su propia pira funeraria, con la ropa actuando como una mecha implacable. Esta explicación es poderosa, elegante en su simplicidad, y sin duda arroja luz sobre muchos de los casos que antes parecían completamente incomprensibles. Los experimentos con animales han demostrado que es posible. La lógica detrás de ella es sólida. Y, para muchos, aquí es donde termina la historia. La CHE, despojada de su misterio sobrenatural, se convierte en una manifestación trágica pero explicable de principios físicos conocidos. Pero, ¿es esa toda la historia? ¿Podemos cerrar el libro con total certeza? A pesar de la fuerza del efecto mecha, una persistente sombra de duda se aferra a los bordes de este fenómeno. Son los detalles los que nos inquietan.
El cráneo de Mary Rice, encogido al tamaño de una taza de té. La pierna intacta del Dr. Bentley junto al agujero carbonizado en el suelo. El veredicto del forense en el caso de Michael Faherty, admitiendo formalmente la combustión espontánea como causa de muerte. Estos son los momentos que nos hacen detenernos, que nos hacen preguntarnos si el efecto mecha, por sí solo, es suficiente para abarcar la totalidad de lo que se ha observado. ¿Puede explicar la rapidez con la que algunos testigos, en relatos históricos, afirmaron que ocurrió la combustión? ¿Puede explicar consistentemente el grado de calcinación ósea que rivaliza con los crematorios modernos, en ausencia de un incendio generalizado? ¿Puede explicar cada caso donde la fuente inicial de ignición parece esquiva o insuficiente para el infierno resultante? Quizás la resolución apoteósica que buscamos no es una respuesta única y definitiva que proclame la Che como un mito absoluto o como una realidad paranormal confirmada. Quizás la verdadera revelación radica en reconocer la complejidad del fenómeno y la naturaleza de la investigación misma. En la mayoría de los casos, es muy probable que el efecto mecha, combinado con factores como la mala salud, la movilidad reducida, el aislamiento y un desafortunado accidente con una fuente de ignición, sea la explicación correcta. Estos no son eventos espontáneos en el sentido de que el fuego se genere de la nada, sino más bien combustiones que, una vez iniciadas, siguen un curso inesperado y devastador debido a la particular interacción entre el cuerpo y su entorno inmediato. Sin embargo, la ciencia también es un proceso de descubrimiento continuo. Lo que hoy parece inexplicable, mañana puede tener una explicación clara a medida que nuestro conocimiento avanza. Es posible que existan factores bioquímicos o ambientales extremadamente raros, aún no comprendidos, que en circunstancias muy específicas puedan predisponer a un cuerpo a una combustión inusualmente rápida o intensa. No podemos descartarlo por completo. La historia de la ciencia está llena de fenómenos que alguna vez fueron considerados imposibles o sobrenaturales, hasta que se descubrió el mecanismo subyacente. Lo que sí es innegable es el poder de la combustión humana espontánea para capturar nuestra imaginación y tocar nuestros miedos más primarios. La idea de que nuestro propio cuerpo, el vehículo de nuestra existencia, pueda albergar la capacidad de autodestruirse de una manera tan horrible es profundamente perturbadora. Nos recuerda nuestra fragilidad, la delgada línea que a veces separa lo ordinario de lo inexplicablemente terrorífico. Y es esta fascinación por lo desconocido, por los límites de nuestra comprensión, lo que mantiene viva la leyenda de la Che. Así que, al final de nuestro viaje, la pregunta sigue resonando, quizás con un eco ligeramente diferente, mito aterrador o fenómeno real que la ciencia no puede explicar completamente. La respuesta más honesta podría ser que es una mezcla de ambos. Es un mito en el sentido de que la idea de personas explotando en llamas sin ninguna fuente de ignición es probablemente ficción. Pero es un fenómeno real en el sentido de que la gente muere en circunstancias de incendio extremadamente extrañas y localizadas, que a menudo se explican por el efecto mecha, aunque algunos casos todavía presentan detalles que desafían una explicación fácil y completa. La ciencia ha hecho un gran trabajo al desmitificar muchos aspectos de la Che, pero la naturaleza humana se siente atraída por ese pequeño porcentaje de incertidumbre, por esa posibilidad, por remota que sea, de que haya algo más. Quizás el verdadero legado de la combustión humana espontánea no sea tanto la respuesta definitiva a si es real en un sentido paranormal, sino el recordatorio de que el mundo sigue siendo un lugar lleno de misterios, y que incluso en la era de la ciencia y la tecnología, hay eventos que pueden dejarnos asombrados, perplejos y profundamente humildes ante las fuerzas que nos rodean y, quizás, que residen dentro de nosotros. La próxima vez que escuchen una historia sobre la Che, recordarán los hechos, las teorías, pero también esa pequeña chispa de duda, esa pregunta que sigue ardiendo, ¿lo entendemos todo realmente? Y esa, amigos míos, es una pregunta que vale la pena mantener viva. Y así llegamos al final de este viaje a través de uno de los enigmas más candentes de la historia. La combustión humana espontánea sigue siendo un tema que enciende el debate y la curiosidad, dejándonos con más preguntas que respuestas certeras. Si esta inmersión en lo inexplicable te ha parecido tan fascinante como a nosotros, si te ha hecho cuestionar los límites de lo conocido, o simplemente te ha mantenido al borde de tu asiento, te agradeceríamos enormemente que nos dejaras un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando estos misterios.
Y si no quieres perderte nuestras próximas investigaciones sobre los enigmas más extraños y los fenómenos que desafían nuestra comprensión, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Tienes tu propia teoría sobre la combustión humana espontánea? ¿Conoces algún caso que no mencionamos? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría leerte. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en el próximo misterio.